Muy buenas chicas, vamos a seguir con la clase de física. Primero vamos a dar un pequeño repaso a lo que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Verdad? Vamos a poner unos pequeños ejemplos y después de eso vamos a empezar un tema nuevo con el que vamos a trabajar esta semana. Muy bien, tenemos aquí un plano inclinado. Este plano inclinado, como ustedes pueden ver, tiene encima una caja. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar las fuerzas que están actuando en la caja, en este plano inclinado. Si se fijan, aquí tiene una inclinación de 32 grados, pero vamos a determinar las fuerzas que actúan en ese plano. Tenemos esta fuerza que va hacia abajo, que en este caso es vamos a poner así. Entonces, esta fuerza que actúa aquí, le vamos a poner la letra W, que es el peso en inglés, como ya lo habíamos hablado. La otra fuerza que actúa es la fuerza normal, que es la fuerza de empuje hacia arriba. Entonces, esa fuerza va en este sentido. Muy bien. Tenemos otra fuerza que es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la que se opone al movimiento. O sea que si la fuerza F va hacia este lado, la fuerza de fricción va hacia el lado opuesto. Y a esta fuerza de fricción le vamos a poner la letra FR, que es la fuerza de arrastramiento o fuerza de fricción contra la superficie. Muy bien. El peso está compuesto en dos coordenadas. En este caso vamos a tener un WX y un WY. Las X son las que van al sentido de la fuerza que vamos empujando. En este caso es la F, ¿verdad? Entonces sería la fuerza F acá. Pero estas no las vamos a colocar en el plano, pero si para efectos de cálculo sí las vamos a ocupar. Entonces a esto le voy a poner W, fuerza WX, y a esto le voy a poner fuerza WY. Ok, ahora ya dentro de la representación en el plano cartesiano vamos a ir poniendo la fuerza. Entonces la primera fuerza que tenemos acá es la fuerza F. La fuerza F va hacia la derecha y es positiva. Entonces vamos a poner aquí en el plano cartesiano. Entonces vamos a hacerle la letra y ahí sería la fuerza F. La fuerza opuesta a la fuerza de empuje, la fuerza F, es la fuerza de rozamiento o de fricción. Entonces esta va hacia el lado opuesto. Entonces vamos a ponerle su nombre FR. La fuerza normal es la fuerza que va hacia arriba. Y la fuerza normal está representada con una letra N. Entonces esa es la fuerza normal. Ok, tenemos el peso. El peso en este caso les dije que va con un ángulo, no va paralelo. Entonces el ángulo que forma ese peso son 32 grados. Entonces los 32 grados son con respecto al eje Y. Aplicando la criterio de congruencia de geometría, entonces
el ángulo este que se forma acá son 32 grados los que se forman allí. Muy bien, entonces a esto le vamos a poner W. Ahora, si a mí me piden cuáles son las fuerzas en X y las fuerzas en Y, entonces yo voy a decir fuerzas en X las fuerzas en X son, voy a ponerle acá dos puntos, en X sería FR, que esta fuerza sería negativa, la fuerza de empuje F, y en este caso sería WX, que sería, descomponiendo el peso, sería WX aquí. WX, la otra sería W sub Y, acá. W sub Y, entonces tengo WX y W sub Y, y el ángulo que vamos a utilizar acá son 32 grados aquí, 32 grados acá, y aquí, como es el complemento para 90 grados, serían 58 grados en este lado de acá. Vamos a ver si lo podemos poner. Entonces vamos a poner los grados, pongámosle 32. Allí. Entonces el complemento para llegar a 90 son 58, que es el otro grado que se forma allí. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Esto son 58. Entonces esos son los grados que se forman allí. Este 58 es el mismo ángulo que aparece allí también. Este en acá también. Entonces allí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces básicamente solo sería la normal, la fuerza de empuje, la fuerza de fricción y el peso. Entonces esto que se mira aquí es como descomponemos el peso. Lo vamos a descomponer en X y en Y. ¿Por qué? Porque no es una fuerza que va en el eje X o una fuerza que va en el eje Y. Si va en el eje X o en el eje Y, quiere decir que su ángulo es 0. Pero en este caso, como tiene un ángulo de 32 grados, lo vamos a descomponer en WX y WY. Entonces lo que sucede que si yo quiero tomar el peso, lo quiero ver como un triángulo, en este caso yo voy a decir que el ángulo de este triángulo, vamos a poner es 58 aquí, y este ángulo dijimos que era de 32. Entonces voy a poner acá 32. Entonces por fuerza 58 más 32 son 90. Entonces, por el criterio del triángulo rectángulo, este ángulo de acá mide 90 grados. Entonces sería 90 más 90 son 180, porque la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo son 90 grados. Ok, entonces, asumiendo que este es WX, vamos a encontrar su valor. Solo para efectos de cálculo. WX y este va a ser WY. Y esta de acá, esta que sobresale acá, la voy a sacar un poquito. Sería WL.
esta W de acá. W. Entonces yo quiero encontrar Wx. Voy a utilizar la relación trigonométrica, tanto la del seno como la del coseno. Entonces yo quiero utilizar este ángulo 58. Entonces yo voy a decir coseno. Vamos a ponerlo acá. Voy a decir coseno o cos de 58 va a ser igual. Entonces voy a decir yo, coseno de 58 va a ser igual al lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es nuestro lado adyacente? Wx. Entonces, lado adyacente, Wx. Entre la hipotenusa, que es W. Entonces sería Wx entre W, por así decirlo. Ponemos por acá. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Solo despejar para Wx. Y entonces, si nosotros despejamos para Wx, ya despejado nos va a quedar Wx va a ser igual a W, o sea, el peso que ya tenemos, por el coseno de 58. Si nosotros queremos hallar Wy, va a ser absolutamente lo mismo, solo que sería Wy igual por el seno, la función seno, porque ahora es lado opuesto. Entonces sería W por el seno del ángulo, que sería 58. Entonces, una vez ya despejado, estas son nuestras dos fórmulas para encontrar Wx y Wy. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, en este caso, le voy a borrar Wx porque para efecto de dibujo de diagrama de cuerpo libre no es necesario que dibujemos Wx y Wy. Pero para efecto de cálculo sí es necesario. Si nos piden calcular algo, ¿verdad? Un Wx, un Wy, es necesario que nosotros lo hagamos. Nosotros lo podemos realizar ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Bueno, esto ya lo hicimos. Vamos a ver utilizando esta. En este caso también lo mismo, se va a descomponer. Vamos a tomar un punto central aquí, en esta parte de acá. Vamos a tomar un punto central aquí, que va a ser nuestro punto cero acá. Entonces, ¿qué fuerza actúa aquí? Actúa el peso, que va hacia abajo. Actúa una fuerza de tensión, que es esta de acá. Y actúa otra fuerza de tensión que va hacia acá. Entonces, ya haciéndolo gráficamente, tenemos el peso que va hacia abajo con su respectiva flechita. Entonces pongámosle ahí el peso W. Tenemos la tensión, esta tensión que aparece acá, entonces la vamos a poner aquí con su respectivo. Vamos a hacer un pequeño triángulo para determinar el ángulo. Entonces vamos a ponerle aquí, podemos ponerle un nombre. Entonces vamos a ver, voy a poner en palabras para que quede más bonito. Entonces le voy a poner ahí T1. Entonces T1 va a ser la tensión 1 de esa cuerda que aparece acá. Entonces a este le voy a poner T2.
va a ser mi tensión 2 allí. Entonces ahí tengo mi tensión 1, tengo mi tensión 2 y tengo el peso que va hacia abajo. Entonces, así como descompusimos el peso en el ejercicio anterior, en este caso no lo descomponemos como va para abajo con respecto al eje X, con el eje Y. Entonces lo que hay que descomponer es T1 y T2. Pero antes de eso tenemos que encontrar el ángulo que están. Entonces formamos un triangulito para darnos una idea qué ángulo tienen, ¿verdad? Entonces hacemos este triángulo. Por ejemplo, si quiero calcular T1, entonces le voy a poner yo aquí T1, ¿verdad? Solo voy a hacer T1 porque ustedes pueden hacer T2 también. Es el mismo procedimiento. T1. Entonces el ángulo que tenemos acá es de 40. Entonces voy a venir yo, le voy a poner 40. El ángulo que aparece ahí es de 40. Entonces usamos el mismo criterio. Si este mide 40, entonces quiere decir que triángulo rectángulo, este mide 90. Entonces si este mide 40, 90 significa que este mide 50, porque la sumatoria de todos los ángulos internos debe dar 180 grados. Entonces vamos a ponerle el valor de ese ángulo ahí, que sería 50 grados. 50 grados acá. Entonces lo mismo, aplicando la fórmula de seno y coseno, vamos a tener la tensión T1 ahí. Entonces a esta tensión le llamaríamos T1X, la tensión en X, si queremos encontrar la fuerza en X de acá, y la de la otra le llamaríamos T1Y, que sería la otra que aparece acá. Entonces si me piden encontrar la fuerza en X de esa tensión, la fuerza en X de la tensión T1 y la fuerza en X de la tensión en Y, entonces las podemos calcular igual con este triángulo, aplicando la fórmula de seno y coseno, que sería exactamente igual como la aplicamos en el ejemplo anterior. Bien, entonces sí quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Solo para que tengan una idea, es lo mismito que hicimos acá. Teníamos el bloque con 32 grados, la normal iba hacia arriba, la fuerza de fricción iba hacia la izquierda, la fuerza de empuje a la derecha, el peso iba hacia abajo, pero tenemos descompuesto 58 grados con WX aquí y WY, así se puede descomponer. Tenemos este ejercicio, que son de 2 cuerdas, serían 40 grados, ¿verdad? Y 40 grados, lo mismo, hacemos el triángulo, vemos que el ángulo que corresponde acá es de 50. Tenemos tensión 1X y tensión 1Y, tensión 2X y tensión 2Y. Se descompone de igual manera. Si me piden esas tensiones ya sé cómo sacarlas entonces. O sea, aplicando la fórmula como yo de seno y coseno. Por eso es que este ángulo de acá mide 50, este de acá, y así aparece. Lo mismo este de acá. Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces de la primera ley de Newton. Entonces, este es un poquito de historia. Entonces me voy a saltar un poquito esta parte de acá y vamos a solo la formulación de la primera ley de Newton. Entonces dice: Isaac Newton recogió la genial conjetura de Galileo, la que conoce que en la actualidad como la primera ley de Newton o principio de inercia. En esta ley Newton estableció la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que dicho cuerpo describe. El principio de inercia establece que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un carro, un vehículo, un balón de fútbol,
una mesa, permanece en el reposo. Están en reposo, nadie la está moviendo, no están haciendo nada, están ahí parqueados, por ejemplo, están haciendo nada. Pero si usted le aplica una fuerza, golpea la pelota con su pie, enciende el vehículo, mueve la mesa con sus manos, ¿qué está haciendo? Entonces está aplicándole una fuerza. Entonces la primera ley de Newton dice que todo cuerpo que permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si no actúa ninguna fuerza sobre él, o sea que si no le aplican ninguna fuerza, va a permanecer en reposo, o la fuerza que actúa sobre él es nula. Entonces las fuerzas que actúan sobre una pelota sin que nadie la toque sería cero, ¿verdad? Una mesa sin que nadie la toque sería cero las fuerzas que actúan sobre él. Entonces la primera parte del principio de inercia se refiere a los cuerpos que se encuentran en reposo, que indica que sobre estos no actúa fuerza alguna, o que la suma de las fuerzas que actúan sobre ellos es nula. La segunda parte del principio de inercia establece que si un cuerpo se mueve con velocidad constante en línea recta, entonces no actúan fuerzas sobre él, o la fuerza recta es igual a cero. Entonces dice, la experiencia cotidiana muestra que un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo se detiene luego de recorrer cierta distancia. Este hecho se debe a la interacción con el medio material sobre el cual se mueve, el cual se pone en deslizamiento del objeto. Si tal relación no existiera, un objeto que describe un movimiento rectilíneo continuaría moviéndose indefinidamente con velocidad constante. Entonces vamos a ver sobre lo que establece la primera ley de Newton. Entonces dice, un objeto no puede modificar por sí mismo su estado de equilibrio. El estado de equilibrio de un cuerpo solo puede ser modificado por fuerzas externas. Como les dije, ningún cuerpo se puede mover solo a menos que exista algo que lo mueva. Por ejemplo, tenemos una hoja sobre el suelo. Únicamente se puede mover si hay una fuerza sobre ella. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza del aire, por ejemplo. O nosotros moviéndola. Entonces ningún cuerpo se puede mover sin que una fuerza actúe sobre él. Número 2. Sobre un cuerpo en reposo, sobre un cuerpo que se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme, no actúa ninguna fuerza, o las fuerzas que actúan sobre él se anulan entre sí. Es decir, la fuerza neta es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si un cuerpo o un carro, por ejemplo, o algo va con velocidad constante, no está actuando ninguna fuerza sobre él. Si yo estoy yendo a bicicleta a la misma velocidad durante 5 minutos, por ejemplo, me mantengo en la misma velocidad, mantenimiento constante, no hay ninguna fuerza externa que me haga cambiar el sentido. Entonces, por lo tanto, las fuerzas aplicadas son igual a cero. O el carro va a 100 km por hora durante 5 minutos, entonces durante todo ese lapso se mantuvo la misma velocidad, no varió, no cambió, entonces todas las fuerzas aplicadas sobre él son igual a cero. No hay ninguna otra fuerza que lo obligue a aumentar su velocidad o a reducir su velocidad. Siguiente. Si la velocidad de un cuerpo cambia de magnitud, dirección o sentido, es decir, si se modifica la velocidad o la dirección del movimiento, habrá una fuerza neta no nula que actuará sobre el cuerpo. En otras palabras, si un cuerpo tiene una aceleración aumentando o disminuyendo velocidad, se deberá a que hay una fuerza neta o nula actuando sobre él. Entonces, que por ejemplo, el vehículo está cambiando de velocidad, pasa de 100 kilómetros a 120, a 150, baja a 80, entonces, en otras palabras, nos dice que si tiene una aceleración, se deberá a que hay una fuerza neta no nula actuando sobre él. En este caso, la fuerza de la aceleración, la cual se da a través del acelerador. Veamos los marcos de referencia inerciales. Un avión acrobático se desplaza con velocidad constante describiendo una trayectoria rectilínea, una trayectoria recta. Si no hay turbulencia, el piloto tendrá la impresión de estar en reposo, y de hecho lo está con respecto a los asientos o la estructura. Ahora bien, si el avión disminuye su velocidad o vira o describe una curva, el piloto experimentará la sensación de moverse hacia adelante o hacia un lado, respectivamente. En ambos casos, el piloto ve modificado su estado de reposo sin que aparentemente se haya ejercido sobre él una fuerza externa que explique el fenómeno. Solo
sobre la base de la sensación del piloto actúa una fuerza y de hecho parece ser así. Entonces lo que es lo mismo que venimos diciendo, ¿verdad? Como cuando uno va en avión, entonces uno experimenta que no se está moviendo hasta cierto punto. No se está moviendo, a menos que haya turbulencia, el avión se mueva o se baja, o cuando se va a aterrizar el avión. Entonces cuando vamos aterrizando el avión va en picada, va hacia abajo, y entonces hace un giro brusco muchas veces, y entonces ahí podemos ver que sí, el avión realmente va en movimiento. La masa inercial es una cualidad propia de los cuerpos, de la que depende cuánta resistencia presenta un cuerpo a cambio en su velocidad, es decir, la masa es la medida de la inercia de un objeto. En el Sistema Internacional de Unidades, la masa se mide en kilogramos. Mientras mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza que requerirá para imprimirle una aceleración determinada. ¿Qué quiere decir? Que si más grande es la masa, por ejemplo, quiero mover a una persona delgadita y quiero mover a una persona obesa, ¿cuál requerirá más fuerza para moverla? Obviamente la obesa, porque pesa más. Entonces quiere decir que si una masa es más grande, requerirá de mayor fuerza o más aceleración para imprimirle movimiento, o sea, para que se mueva. Dice, por ejemplo, si se empuja un baúl vacío sobre un piso de baldosas, el baúl se moverá. Se va a mover un baúl. Si está lleno de libros, costará moverlo. Obviamente porque pesa más, su masa es más grande. Y si además una persona se sienta sobre él, la dificultad para moverlo será enorme. Esto se debe a que la inercia del baúl es mayor en la medida en que se agregan cuerpos que aumentan su masa. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una lancha que se encuentra en un lago se mueve en línea recta y con velocidad constante. Trace un diagrama de cuerpo libre en el que se representan las fuerzas que actúan sobre la lancha. Determine la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Solución. Como la trayectoria de la lancha es rectilínea, o sea, en línea recta, sobre ella actúan cuatro fuerzas. La fuerza ejercida por el motor, será la de empuje hacia adelante. La fuerza ascensional debido a la acción que el agua ejerce por debajo de la lancha, o sea, la fuerza F, la fuerza normal o de ascenso. El peso de la lancha, lo que pesa la lancha que va hacia abajo, y la fuerza de fricción, que es lo que hace el contacto de la lancha con el agua. Entonces lo podemos ver acá: fuerza de ascenso, fuerza del motor, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento y el peso que va hacia abajo. Puesto que la lancha se desplaza con velocidad constante, de acuerdo con el principio de inercia, la fuerza neta debe ser igual a cero. Entonces, si está en movimiento constante, como yo les dije, no hay ningún otro cuerpo que modifique su velocidad. Entonces, la fuerza neta va a ser la fuerza del motor más la fuerza de ascenso más la fuerza de fricción, de rozamiento, más el peso debe dar igual a cero. Entonces, como la fuerza neta es cero, sus componentes deben ser igual a cero. Así que la sumatoria de fuerzas en X, menos W, la fuerza de ascenso menos el peso da cero, la fuerza de fricción menos la fuerza del motor debe dar igual a cero, porque se mantiene en velocidad constante. De donde en este caso la norma de la fuerza que ejerce el motor es igual a la norma de la fuerza de resistencia, y la norma del peso es igual a la norma de la fuerza ascensional. Bien, esperamos que hayamos entendido la primera ley de Newton, que dice que sin ningún cuerpo se le ejerce ninguna otra fuerza, va a permanecer en reposo y por lo tanto su fuerza neta o todas las fuerzas que actúan sobre él son igual a cero. Ok, entonces les voy a mandar esta tarea para que me la resuelvan y me la entreguen contestada. Sigan practicando los diagramas de cuerpo libre porque los vamos a utilizar